Pastor Navarro, gracias por el apoyo que se le da a la Universidad Lindavista. Y bueno, tengo la oportunidad de presentar también al predicador de esta mañana, Pastor Jeremías Rivera Ramos, más conocido como Jeremy, quien ha sido formado en esta institución, dicho de otras palabras, extraído de las canteras, hablando en términos de piedras preciosas, extraído de la cantera ULB. Bienvenido, pastor, y que el Señor le utilice poderosamente. Gracias, contador. Feliz sábado para todos. Qué privilegio nos concede nuestro Dios, que nos permite reunirnos para adorarle, para escuchar su voz y para ser nutridos y refortalecer o fortalecer la esperanza de su pronto regreso. Saben que el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta hora, yo le he titulado: Este es el momento de escribir nuestra propia historia. A mí me gusta, yo espero que sea de bendición para ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leía los versículos, recordé que hace más de 10 años fue la primera vez que pude venir a este estado de Chiapas y a la Universidad Lindavista. Yo soy de Tabasco, de Cárdenas. Entonces, cuando le pedí el favor a alguien que me trajera, cuando empezamos por Tapilula y por Rayón y todo a ver la vegetación verde, yo quedé impresionado. Pero el que venía conduciendo, cuando entramos a la caseta y empezamos a bajar, la primera caseta, el conductor dice: ¡Wow! Esto es como un pedacito de cielo en la tierra. Había flores, el pasto verde, era algo, o es algo impresionante venir por primera vez a esta universidad. Yo venía en el carro, recuerdo, y venía orando, porque yo venía precisamente a pedir una oportunidad para estudiar. Yo me dedicaba a algo en mi tierra, tenía un trabajo, pero yo quería escribir mi propia historia. Yo quería escribir una historia diferente en mi vida. Vine con una maleta llena de sueños, de metas, de ilusiones, y fue una aventura muy estresante, difícil, pero muy, muy bendecida para gloria del Señor. Vine con familia, y no es fácil venir con familia, y algo que dije cuando gradué, cuando me permitieron dar el testimonio, es que esa vez que yo vine a la universidad, yo vine con mucha fe, pero sin dinero. Recuerdo que cuando salí en la madrugada de mi casa, tenía 113 pesos en mi bolsa, eso no se me va a olvidar. Y le dije a mi esposa: te dejo 100 pesos para que comas hoy. ¿Y cuánto me traje? 13 pesos. Me iban a traer, yo pedí el favor que me trajeran y le dije: pero no tengo para ayudarte para la gasolina, ayúdame, después te pago. Hasta la fecha no le he pagado. Pero miren, cuando yo estaba aquí, recuerdo bien cuando llegamos a la segunda caseta, pedimos hablar con el rector. Yo cargaba mis manos en la bolsa y jugaba las monedas. Eran 13 monedas, o eran 13 pesos en monedas. Pero Dios hizo algo impresionante en mi vida, hizo muchos milagros, y muchos de los que están aquí conocen mi historia. Y basado en eso, quiero compartir este mensaje: escribamos nuestra propia historia. Yo sabía que era el momento de darle un giro a mi vida. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús sabía que había venido al mundo con una misión. Jesús vino a escribir su propia historia, una historia de amor abnegado, una historia de ejemplo para nosotros, una historia de educación para su pueblo, una historia de salvación y redención para la humanidad. Pero yo también creo en estos momentos que Dios nos llamó a nosotros como pueblo escogido para ser parte de esa historia. En términos educativos, creo que Dios nos llamó,
Creo firmemente en el sistema educativo adventista y creo que este es el tiempo de escribir nuestra propia historia. Creo que es el momento de dejar huella en la sociedad, es el momento de impactar, es el momento de levantar la bandera de nuestro sistema educativo y que tenemos valores y principios eternos. Para esto voy a basar mi tema en 2 versículos. Quiero que me acompañen a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 1 y 4. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 y 4. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, repito, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 4, dice: entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Solo 3 acciones en las cuales voy a enfocar este tema. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y se ciñó una toalla. Era jueves por la noche, se habían reunido para celebrar la Pascua. Y voy a ser claro, Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que la historia se iba a escribir. Jesús sabía que no había más tiempo. Jesús sabía que iba a regresar al Padre. Jesús sabía que la historia de la redención tenía que quedar escrita para siempre. La hora había llegado. Él regresaría al Padre. La redención de la raza humana estaba a punto de finalizar, de culminar. Eran horas las que faltaban para que la historia quedara registrada. ¿Saben? Jesús, conociendo el tiempo y tratando de dejar un ejemplo a sus seguidores, aquí está la primera acción. Se levantó de la mesa. Se levantó de la mesa. Se levantó porque él sabía que la hora había llegado. Se levantó para cumplir la misión que el Padre le había entregado. Se levantó porque la historia tenía que escribirse. Jesús sabía y él se levantó. Se levantó porque era el momento destinado por el cielo para que esta historia de rescate, de redención y de salvación se escribiera. Él se levantó. Jesús se coloca en pie. Aun cuando pudo permanecer en la comodidad de su lugar, como un espectador más, mirando, esperando a que alguien le sirviera, pero Jesús tomó la iniciativa y se colocó de pie. Él se levantó. Voy a remarcar esta palabra porque me impresiona. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que él era el Cordero Pascual. Él sabía que la historia de la redención estaba cerca. Uno de los capítulos finales estaba a punto de escribirse. A ese capítulo yo personalmente le pongo el capítulo del dolor, el capítulo del sufrimiento, el capítulo del amor supremo, excelso. Ese capítulo estaba a punto de escribirse y Jesús no podía pasar como un espectador más. Jesús se pone de pie y dice: yo voy a escribir mi historia. Yo voy a escribir mi propia historia. Voy a cumplir con la misión. Jesús entonces, dejando los prejuicios y las tradiciones del momento, pues era costumbre en aquellos tiempos que en la casa donde llegaban debía haber un empleado que atendiera y lavara los pies de los visitantes. Jesús observó, Jesús esperó, pero Jesús vino a este mundo para hacer algo diferente a la tradición. Jesús vino para escribir una historia diferente. No era común que el maestro se levantara
y sirviera a sus discípulos. Pero sabiendo su misión, Jesús se levantó de la mesa. Dejó atrás la comodidad de ser maestro, tomando la iniciativa para que la historia de amor incondicional y de servicio abnegado se registrara por los siglos venideros. Jesús se levantó de la mesa con la seguridad que su influencia y su ejemplo trascenderían los siglos, que la historia que esa noche se escribiría perduraría y guiaría a sus seguidores. Jesús se levantó de la mesa porque el tiempo había llegado. Qué maravilloso es ver cuando un profesor, cuando una profesora, cuando los que laboramos en este sistema o en esta bendita iglesia, cuando vemos, los que admiramos, cuando vemos que esas personas se levantan del estado de confort, se levantan para cumplir la misión, se levantan para cumplir la misión espiritual, la misión académica, se levantan para dar palabras de aliento, se levantan para entender la situación que estás pasando, se levantan para darte palabras de ánimo, se levantan para ponerte una mano y decirte: aquí estoy, lo vas a lograr. En mi caminar y en mi experiencia por esta universidad, muchas veces, y le agradezco a Dios, las palabras de ánimo que muchos extendieron hacia mí, cuando dejando el confort de ser maestro, de ser el líder, llegaron y me abrazaron y dijeron: lo vas a lograr. Sé los nombres y los tengo aquí de las personas que se levantaron, que dejaron el confort y dijeron: tú lo vas a lograr. Hace unas semanas me tocó estar en el colegio más grande de la Unión Mexicana de Chiapas, en el CEAN, en Tapachula. Y cómo me dio gusto entrevistar a una niña de preparatoria que se bautizó. En la entrevista ella me dijo: lo que me gusta de este colegio, pastor, yo vengo de un entorno diferente, de una escuela pública, pero lo que me gusta de este colegio es que aquí los maestros se saben tu nombre, aquí te llaman por nombre, aquí caminan contigo e interactúan en la cancha, aquí el director juega con los muchachos, aquí te ponen la mano las maestras, aquí todo es diferente, pastor. Y yo alabo a Dios, porque en ese lugar y en nuestras instituciones estoy seguro que muchos de ustedes se levantan del confort para cumplir con la misión que Cristo nos ha entregado. Eso es lo más importante. Jesús se levantó. Y a mi punto de vista, muy personal, el levantarse de la mesa, el levantarse y hacer algo diferente como Jesús, quizás muchas veces nos va a traer un poquito de incomodidad o crítica para algunos, pero Jesús sabía que la hora había llegado y Él se levantó de la mesa. Maestros, maestras, hermanos y hermanas que están aquí, pregunto, afirmo, Jesús sabía que la hora había llegado. Entonces pregunto, ¿sabemos nosotros que la hora del fin de este mundo está cerca? ¿Sabemos el tiempo en que vivimos? ¿Comprendemos la necesidad que tenemos de escribir nuestra propia historia? En medio de los disturbios sociales, de las crisis financieras, en medio del dolor que invade este mundo, en medio de la incertidumbre permanente, pregunto, ¿sabemos que es este el tiempo del sistema educativo adventista, de la iglesia adventista, para escribir nuestra propia historia? En medio de todo el caos que vivimos, en medio de todo lo que vemos, entendemos que estamos en la etapa final, en el capítulo final, antes de que se cierre la historia. Yo sí creo que como iglesia y como sistema educativo adventista, este es el momento que Dios ha preparado para nosotros. Este es nuestro momento. Con tantos cambios en el sistema educativo federal, nos toca a nosotros,
a nuestro sistema, a nuestra iglesia, levantarnos de la mesa, levantarnos de nuestra comodidad espiritual y marcar una historia de servicio diferente, una historia de abnegación, de rescate, de redención y de salvación para gloria del Señor. Este es nuestro momento. Jesús sabía que la hora había llegado. Nosotros debemos saber que nuestro momento ha llegado para escribir el final de esta historia. Les invito entonces a levantarnos del confort y de servir a Dios y a esta iglesia con todo nuestro corazón. Creo que este es el momento para el cual Dios nos llamó. En humildad les invito a escribir el último capítulo de esta historia, pero que esa historia se escriba en nuestras instituciones, así como Jesús, una historia de rescate, una historia de salvación, una historia de oportunidad, una historia de misericordia, una historia diferente, porque Dios los corazones. 2. Segundo verbo, cuando Jesús se levanta de la mesa, Jesús entiende que tiene algo que quizás le estorba para no cumplir con la misión, algo que no le permite cumplir con la tarea específica de ese momento. Y la Biblia dice que Él se quitó su manto. Conociendo el tiempo, sabía que era la última cena. Es más, hasta dijo, en ese momento dijo, ¿cuántas veces yo he deseado tomar esta cena con ustedes? ¿Cómo lo deseaba? Quería compartir este momento, quería estar con ustedes. Quería darles un ejemplo. Pero algo de lo que él tenía en ese momento no era adecuado para cumplir la misión, la tarea de ese momento. Así que Jesús se quita su manto. Sabía que solo quedaban algunas horas antes de regresar al Padre. Era el momento de servir a sus discípulos. Era el momento de quitarse lo que pudiera estorbar en su caminar alrededor de la mesa para servir. El maestro debía dar un ejemplo de servicio sin condiciones, sin que nada pudiera obstruir la misión. Quiero imaginar que el manto quizás era tal vez un poco largo, quizás no le dejaba caminar o ponerse de rodillas para lavar los pies, no lo sé. Pero la Biblia dice que solamente él se quitó su manto y ahora Jesús estaba libre para servir a sus discípulos, libre de prejuicios, libre del qué dirán, libre para poder servir a los que tanto amaba. No era común que el maestro se levantara, no era común que el maestro sirviera, pero Jesús dice, voy a cumplir la misión, no me importa lo que los demás digan, no me importa lo que los demás piensen, tengo una misión, pero este momento no me queda este manto, necesito despojarme. Quiero que entiendan el valor de la humildad. Y entonces Jesús se lo quita y empieza a servir. Y libre entonces, libre para lavar los pies cansados de sus discípulos. Libre para cumplir la misión. Libre para darle oportunidad a todos los que estaban en ese lugar. ¿Y por qué digo esto? A todos los que estaban ahí. Porque el deseado de todas las gentes dice que ahí estaba Pedro. Y ahí estaba Judas, a los que yo considero en mi ambiente educativo y en mi escuela, en mi entorno en el cual yo me desenvuelvo, a los que yo considero los niños rebeldes del salón, los niños espontáneos, los niños traidores. Ahí estaba Judas y ahí estaba Pedro, pero el maestro, libre de prejuicios, se quita el manto y empieza a caminar. El maestro tuvo que quitarse el manto, y a mi apreciación personal, el manto de los prejuicios, el manto del qué dirán.
Todo porque él sabía que el tiempo había llegado, que era el momento de cumplir con la misión. Y muy a pesar de aquel momento difícil que Jesús enfrentaba emocionalmente, muy a pesar del estrés que se vivía, pues debía morir por los suyos, debía cumplir la misión, pero no era nada fácil, pues para muchos de su propio pueblo, Jesús, él simplemente era el hijo del carpintero. ¡Qué difícil! El líder, el maestro, el redentor, no tenía credibilidad con los de su propio pueblo. Pero aún así, ¿qué más podían decir cuando él se quita el manto y empieza a servirle a sus discípulos? Si de por sí no le creían, a él no le importó. Él tenía que escribir una historia diferente. No creían en sus enseñanzas, y para colmo, ese momento del cual Juan describe era un momento de tensión, un ambiente difícil, un ambiente de traición, un ambiente de negación, ahí en la Pascua. Sí, porque ahí estaba Judas y ahí estaba Pedro. La sierva del Señor dice en el Deseado de todas las gentes, capítulo 70, todos en su corazón se aferraban a que el maestro ocupara el trono de David, y ellos en su corazón deseaban tener un alto puesto en su reino. Pregunto, ¿estaban los discípulos enfocados en la misión? ¿Estaban los discípulos queriendo cumplir con la predicación del evangelio? ¿Estaban ellos deseosos de compartir al mundo que Jesús era el Mesías? Pero Jesús sabía que era el momento. Jesús conocía sus corazones, y a pesar de conocer sus corazones, a pesar de conocer su pensamiento, para Jesús la misión era más importante. La historia de salvación tenía que escribirse. Por eso Él se quitó su manto, dejó atrás los prejuicios, la ingratitud del pueblo, la incredulidad de la época. El Maestro Divino se quitó su manto y los trató con amor, dándoles el más alto valor a pesar de sus faltas, a pesar de sus defectos y a pesar de sus errores. Él los trató con amor. Dice la sierva del Señor: cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas estaba al lado izquierdo de Cristo y Juan estaba a la derecha. Judas quería obtener el puesto más alto en el reino. En la última cena, estos hombres seguidores de Jesús estaban enojados y peleados entre ellos. No cabe duda que esta ceremonia era para los pecadores, para que vieran su necesidad de la gracia salvadora. Por eso, cada uno aferrándose a su orgullo interno, no deseaban humillarse, lavarse los pies entre ellos. Ellos no querían hacer eso. Jesús esperó en la mesa a ver si alguien voluntariamente se colocaba en pie y con humildad aceptaba lavar los pies polvorientos de sus compañeros. Pero la hermana White dice, pero el orgullo, la autosuficiencia era demasiado y nadie lo hizo. Por eso Jesús se levantó, se quitó su manto. Pero me llama la atención que a pesar de conocer el futuro de Judas y de Pedro, a pesar de conocer la mente, lo que había en el ambiente, Jesús se quitó su manto y sirvió. Yo concluyo entonces, por lo que la hermana White dice, que había un momento de estrés, que ellos, los discípulos, estaban ciegos, no sabían en el tiempo en que vivían. Ellos no tenían la idea más mínima de lo que iba a ocurrir, no estaban preparados. Es más,
A título personal pienso que estaban perdidos, pues los hijos de Zebedeo estaban pensando en puestos. Yo quiero estar a la derecha y el otro a la izquierda. Judas quería tomar el puesto más alto. Entre ellos había discordia. Los otros discípulos criticándose entre sí por lo que estaba pasando con los hijos de Zebedeo. Qué momento tan difícil. No sabían que la historia estaba a punto de escribirse. No sabían que el capítulo final de la redención estaba llegando al fin. Pero algo que quiero remarcar es que los discípulos no sabían que ellos eran importantes para la misión. Eran tan importantes que Jesús les tuvo que dar el ejemplo. No se daban cuenta en el tiempo que vivían. Por eso Jesús se quita su manto y sirve cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Se quita su manto y le da la oportunidad a todos, a Judas y a Pedro por igual. Era la oportunidad para el bravucón de Pedro. Era la oportunidad para el traidor de Judas. Era la oportunidad para los explosivos hijos del trueno, para el incrédulo de Tomás. Era la oportunidad de misericordia para todos. Era la oportunidad para cumplir la misión. Y todo esto, porque Jesús se quitó su manto, sabiendo que el tiempo había llegado. Hermanos, hermanas, pregunto de nuevo, ¿conocemos el tiempo en que vivimos? ¿Sabemos que estamos en los últimos capítulos de esta historia? ¿Entendemos que la historia pronto va a terminar, que el colapso va a llegar? ¿Lo comprendemos? No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, ni en la obra educativa, ni en los otros ministerios de nuestra iglesia. Es el momento de quitarnos el manto. Es el momento de dejar de estar quizás disgustados entre nosotros. Es el momento de dejar de señalar los errores y defectos de los demás. Porque así como Jesús le dio la oportunidad a Judas y a Pedro, así Jesús nos da la oportunidad a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque para Jesús es más importante la misión, porque su misericordia es abarcante, porque Él te quiere usar y me quiere usar, porque Él quiere usar a todos los que estamos aquí para cumplir la misión para gloria de su nombre. No es tiempo de estar señalando, no es tiempo de estar disgustado como los discípulos. Y saben, la misión es tan extensa, hay tanta necesidad en nuestras escuelas, hay tanta necesidad en el mundo en general, que a mi mente viene cuando estaba en uno de los salones de clases, esperando que llegara el grupo, y de repente la puerta se abre así bruscamente, la empujan fuerte. Yo estaba leyendo, preparando clase, cuando de repente veo un niño de 13 años más o menos que viene hacia mí, bajito. Y entonces viene con la cara, él es blanquito, con la cara roja, los ojos llenos de lágrimas. Y entonces viene hacia mí, pero muy desesperado, enojado. Y viene haciendo las manos así: pastor, pastor, quiero matar a Dios. Me asusté. Quiero matar a Dios. Espérate, tranquilízate. Dime, ¿qué te pasa? Pastor, quiero matar a Dios. O yo no sé, pastor, si Dios existe. Sí, por supuesto que Dios existe. Por supuesto, Él te ama. ¿Cómo me va a amar Dios, pastor? Cuando era niño, mis padres me abandonaron. Se fueron. Me dejaron con mi abuela. Y la única abuela que me llevó a la iglesia, pastor, la que me enseñó del amor de Dios, la que iba conmigo todos los sábados a esa iglesia, mi abuela está muerta, pastor. ¿Qué hago? Quiero matar a Dios, decía.
¿Cómo es posible? ¿Qué le dicen a un niño de 13 años que quiere matar a Dios? Ese era el momento para mí de quitarme los prejuicios que tenía con él, porque él tenía el estigma o la etiqueta de ser el niño rebelde del salón. Él tenía el estigma de que era travieso, de que a nadie obedecía. Pero cuando viene a mí con el corazón destrozado, diciéndome: pastor, ¿qué hago? Quiero matar a Dios, estoy solo en la vida. Era el momento para mí de despojarme, de quitarme los prejuicios hacia Él. Era el momento de empezarlo a ver, no como era en ese momento, sino como un ciudadano del reino de los cielos. Eso fue lo que pasó en ese salón de clases. Maestros, directores, pastores, hermanos y hermanas, es el tiempo de quitarnos el manto de tibieza espiritual. Es el tiempo de dejar atrás lo que nos estorba. Es tiempo de dejar atrás la incredulidad que muchos hermanos y muchos, quizá, de los conocidos tienen hacia el sistema educativo adventista y hacia la iglesia. Es tiempo de levantar la bandera. Es tiempo de proclamar que Cristo viene pronto. Es tiempo de brindar la oportunidad a todos aquellas y aquellos necesitados de Dios. Hay muchos niños, jóvenes y matrimonios cansados y heridos por el rudo camino de la vida. Es tiempo entonces de verlos como ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos. Pero pregunto, para terminar la segunda parte, ¿conocemos el tiempo en que vivimos? Si sí lo conocemos, es tiempo de quitarnos lo que nos estorba y cumplir con la misión. Termino entonces diciendo la parte número 3. Jesús se ciñó una toalla. Jesús sabía que para dejar limpios y secos los pies cansados de los discípulos era necesario tener una toalla a la mano. Era necesario, era la mejor manera de limpiar y de secar los pies, quizás pies rudos y bruscos. Se la ata, se la ciñe a la cintura. Y entonces quiero imaginar que Jesús va uno por uno, lavando los pies de los discípulos. No quería dejar los pies húmedos con agua. Jesús quería secar cada parte de ese pie herido y cansado de los discípulos. Se ciñó una toalla. Él quería escribir su propia historia, su historia diferente, pero necesitaba las herramientas a la mano. Y entonces se ciñó la toalla. Y es que seguramente los pies de los discípulos estaban cansados por el arduo caminar. Estaban sucios por lo rudo del camino. Estaban adoloridos por lo áspero del camino. Pero conociendo Jesús todas estas circunstancias, aún así, Él tomó las herramientas necesarias, se ciñó la toalla, tomó agua y empezó a lavar los pies de los que tanto amaba. Él vino a cumplir una misión. Él se ciñó la toalla. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestros días, en nuestras instituciones, en el mundo en general, en nuestra sociedad, también encontramos muchos pies cansados por el caminar de esta vida. Hay padres que lloran desconsolados porque su hijo está en las drogas. Hay alumnos cuyas heridas en sus vidas son profundas por el divorcio de sus padres. Hay alumnos que sus pies sangran a su corta edad por el abuso y el maltrato que sufren en sus hogares. Hay niños de preescolar incluso
que están heridos por la soledad de un padre y de una madre que trabajan todo el día. Hay jóvenes que divagan entre tanta perdición inmoral en las redes sociales. La sociedad está necesitada que alguien seque sus pies, que alguien lave sus pies, que alguien cure sus heridas. La sociedad en general necesita instrumentos. Dios necesita instrumentos. Aquellos valientes que se ciñan una toalla. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, de ceñirnos la toalla de la verdad para guiar a los pies del Salvador a todos aquellos niños extraviados, aquellas personas necesitadas. Ese es el momento de ceñirnos la toalla del amor para secar las lágrimas de esa madre que sufre por sus hijos. Este es el momento de ceñirnos la toalla de la compasión para secar los pies sangrantes de esos niños abusados. Este es el tiempo. En medio de tanto caos social, es el momento de ceñirnos la toalla de la esperanza. Es el momento de decir que Cristo viene pronto. Es el momento de ceñirnos la toalla de la misión educativa. Esa toalla que dice educar es redimir. Es el momento que te la pongas en la cintura, que te la amarres en el brazo, no sé dónde. Es el momento de llevar el estandarte y decir: educar es redimir. Pero sobre todo esto, es el momento de llevar la toalla de la esperanza, primero nosotros, en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento. Es el momento de ponernos la toalla de la fe que obra milagros en medio de lo imposible. Esa toalla que infunde aliento para seguir en los momentos difíciles. Es el momento de ceñirnos la toalla de la misericordia. Este es el tiempo de ceñirnos la toalla del amor, del cariño, de la comprensión. Hermanos y hermanas, maestros, pastores, esa toalla puede sanar muchas heridas, puede secar muchas lágrimas, puede darle cariño a esos pies cansados y heridos por la vida. Pero nos toca a nosotros, como Jesús se ciñó la toalla, es el momento para nosotros de ceñirnos la toalla. Quiera Dios que hoy usted y yo, mientras escribe el capítulo final de esta historia, nosotros podamos ser parte de la historia, como iglesia, como sistema, escribir nuestra propia historia. Cuando todo esto termine, entonces podamos ir a los libros del cielo, ver nuestros nombres, pero sobre todo ver a los alumnos que Jesús puso en nuestras manos. Esa será la mejor parte de esta historia. Vamos a escuchar este canto del pastor Yair. Después de eso quiero terminar con una oración de consagración, una oración de compromiso, diciéndole al Señor, en medio de toda la crisis social, económica, política, yo quiero escribir una historia de esperanza, quiero escribir tu historia. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti, y al final todo obra para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma, y al final aumentara más mi fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no te ven, tú tienes todo
bajo control, porque todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien. Y aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que momento más difícil me acercara más a ti y al final aumentara más mi fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no te ven, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien. Y aunque a veces parezca al revés. No sé si esta mañana, tarde, alguien está haciendo todos los esfuerzos para estar acá y terminar su licenciatura, su maestría, pero llega un momento donde ya no hay dinero para continuar. Dios te dice esta mañana: no temas, siga adelante, todo obra para bien. Yo no sé si esta tarde alguien está acá con toda la esperanza, la confianza, la alegría de terminar ya una carrera, pero llegan noticias de casa diciendo: tu mamá está en el hospital. Dios te dice esta mañana: no temas, todo obra para bien. Posiblemente en esta tarde algún maestro también escucha noticias de su colegio, porque el gobierno no la pone fácil y está desesperando, tal vez quiere cambiar, quiere buscar nuevos aires. Dios te dice esta tarde: no temas, todo obra para bien. Posiblemente es incierto el asunto del futuro de nuestra educación, porque el gobierno tiene otros planes, porque el enemigo tiene otros planes. Dios nos dice esta tarde a todos los que participamos en el sistema educativo adventista: no tengan miedo, no se detengan. Todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien. Y aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. No quiero terminar el tema sin antes invitarles, y aquí estoy yo soy el primero. Vamos a hacer un compromiso. En medio de todo lo que vivimos, lo que la sociedad vive, todo obra para bien. Dios tiene el control del universo, Dios tiene el control de nuestras vidas, pero Dios quiere que cumplamos la misión. Yo quiero invitar a los administradores de los campos de la Unión, pastores, capellanes, maestros, que estén dispuestos y que sepan que la hora ha llegado, que sepan que este es el momento de nuestra iglesia, que vamos a contribuir a escribir el último capítulo de la historia. Yo quiero pedirles que si ustedes quieren aportar, ser instrumentos, vengan aquí al frente.
Vamos a decirle al Señor: yo, Señor, me quiero levantar, quiero quitarme el manto de lo que no me deja servirte, Señor, y quiero ceñirme la toalla del amor, la toalla de la esperanza. Este es un compromiso con nuestro Dios. Este es el momento. Para esta hora Dios nos ha traído a este lugar. Para esto Dios nos ha llamado, y en sus planes perfectos, aún con nuestra imperfección, Dios puede usarnos para gloria de su nombre. Este es el momento de comprometernos con Dios. Es el momento de decirle: aquí estoy, Señor, quiero escribir, quiero ser parte de esta historia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque tú has respondido nuestra oración. Iniciamos este culto diciendo que hables, y tú nos has hablado. Entendemos que el tiempo es ahora, y queremos rogarte que miremos a Jesús como nuestro líder. Permítenos, Señor, levantarnos para hacer lo que tú quieres, para ir donde tú digas, para ser instrumentos, ser tus manos, ser tus pies y ser tus labios. Permítenos, Señor, despojarnos de todo aquello que interrumpa una entrega total de nuestra vida a tu servicio. Ser inspirados en Jesús, así como Él se quitó el manto, así como Él se despojó de todo y vino para entregar su vida en ofrenda, así nosotros podamos despojarnos de todo lo que interfiera una entrega total. Y permítenos ceñirnos la toalla del servicio para ir y llevar un mensaje de salvación y esperanza a toda persona. Aquí hay personas que están sufriendo de seguro. Te suplico que tú puedas llegar a sus corazones. Pero quiero rogarte que ante la respuesta que hemos hecho pública, tú toques nuestra vida, tú llenes nuestra vida con tu presencia, y que salgamos de este lugar para ser como Jesús. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.